gracias a todas y todos los presentes por estar aquí. Bueno, como les comentaba Julieta, yo actualmente trabajo en el Fondesit sobre el sistema educativo y resultados cívicos, donde también tenemos una pequeña línea sobre género. Pronto vamos a explorar sobre cómo el autoritarismo de estudiantes de estado básico se vincula con el apoyo y la equidad de género de mujeres. Y lo que voy a presentar hoy día es parte del proyecto de Rosario, que ella es investigadora principal del Fondesit Trayectorias Laborales de Mujeres y Vejez. Este es un Fondesit que comienza en 2015-2016 y cerró. Y es un proyecto, para comentarles un poco en qué se enmarca el tema, es un proyecto que busca abordar las trayectorias laborales de mujeres en Chile, específicamente de la región metropolitana, ¿cierto? Y ver sus experiencias en relación al trabajo remunerado. Más adelante les voy a contar sobre la metodología que se utilizó y particularmente lo que les voy a presentar hoy tiene que ver con un hallazgo que obtuvimos dentro de este proyecto, particularmente cuando les preguntamos a las mujeres cómo ellas veían, cómo se vinculaba su vida personal, ¿cierto? La vida más familiar, con su trabajo remunerado. Y emerge de manera muy transversal el tema del cuidado. Se vuelve un elemento fundamental y recurrente en una muestra de 50 mujeres que participaron de distinta edad, de distinto nivel educacional alcanzado. Entonces nos parecía súper relevante poder hablar de esto y ver cómo se estaba vinculando con sus trayectorias laborales. Entonces, bueno, espero no darles la lata porque voy a hablar un poco como del concepto del cuidado. A lo mejor algunos de ustedes ya se vinculan con a qué nos referimos cuando hablamos de cuidado. Y lo primero que les tengo que decir es que no hay consenso sobre cómo definir el cuidado. Entonces, por ejemplo, se define como la gestión, ¿cierto? La generación de recursos para el mantenimiento cotidiano de la vida y la salud. Perdón. A la provisión diaria de bienestar físico, emocional, ¿cierto? Para poder satisfacer las necesidades de otra persona. Y en general también se puede entender como los bienes, los servicios y las actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse y vivir en un hábitat propicio idealmente. Y a nosotros nos gusta vincular esta definición más amplia sobre lo que es el cuidado, que contempla varios elementos, y también entender que hay distintas dimensiones del cuidado. Entonces, por ejemplo, Ayani, que es una investigadora que destaca harto en el trabajo sobre el cuidado, y habla de que el cuidado está compuesto por tres dimensiones, ¿cierto? Tiene una dimensión material, porque implica un trabajo, es un ejercicio incluso que uno determina energía propia para el desarrollo de la actividad que está haciendo en el cuidar a otro. También tiene una dimensión económica, puesto que también tiene un costo, ¿cierto? Cuidar a otro es un costo económico, o sea, es plata. Y ella también habla de que hay una dimensión psicológica, ¿cierto? Que tiene que ver con que en la medida que se establece una relación de cuidado también se genera un vínculo emocional con la persona que estamos cuidando. O sea, nos comprometemos emocionalmente en alguna medida con esa persona. Y bueno, esto, por supuesto, tiene mucha literatura hacia atrás, digamos. Por ejemplo, Hochschild, que es una investigadora que estudia el tema de los cuidados en Estados Unidos, y ella enfatiza harto este vínculo emocional, ¿cierto? Que puede ser incluso recíproco, señala, la mayor parte del tiempo. Entonces, es recíproco y también hay una sensación de responsabilidad en el cuidador, ¿cierto? En quien desarrolla este trabajo, por el quien está siendo receptor de este cuidado.
Entonces, en ese sentido es un esfuerzo mental, emocional, físico, ¿cierto? Que involucra sentimientos, acciones, conocimiento, porque también hay un know-how de cómo desarrollar el cuidado, y ese know-how está más culturalmente vinculado a una parte de la población que a otra, que es lo que les voy a comentar más adelante, y también implica tiempo. Entonces, como les señalaba, dado que esta gran cantidad de elementos que componen el cuidado, es problemático también, ¿cierto? ¿Cómo definimos? ¿De dónde partimos? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cierto? Esta es una multidimensionalidad desafiante en algún sentido, dado que es un concepto político. Y esto es una situación de disenso hasta el día de hoy. Y hay distintas distinciones, que es, por ejemplo, esta distinción entre el trabajo de cuidado directo e indirecto. El cuidado directo es la relación cara a cara que se lleva entre el cuidador y quien es cuidado, ¿cierto? Que tiene que ver con, más que nada, las necesidades físicas y biológicas del receptor de ese cuidado. Y por otra parte está el cuidado indirecto, que tiene que ver con todas las actividades instrumentales que rodean ese cuidado más directo, que son, por ejemplo, lavar, como cocinar, hacer el aseo en la casa, y que dentro de esta distinción también se consideraría el cuidado. Y esto es súper discutible. De hecho, hay gente que, por ejemplo, está esta distinción entre trabajo doméstico y trabajo de cuidado, que es la que usualmente se desarrolla para poder llevar a cabo políticas públicas al respecto, porque es muy difícil, o sea, si vamos a ayudar como una parte de la población a llevar a cabo este trabajo y generar algún tipo de apoyo, es necesario, ¿cierto?, hacer distinciones. Bueno, otra distinción que es muy similar a la anterior, que son las actividades del diario vivir o las actividades instrumentales del diario vivir, que es muy similar a la anterior. Las actividades del diario vivir son estas actividades que son, no sé, por ejemplo, ayudar a lavar a la persona o que la persona coma. Y las instrumentales tienen que ver con todas estas que rodean el cuidado más directo. Entonces, esas son como, al menos las que a nosotras nos pareció más interesantes de incluir. Y también hay otras formas de distinguir lo que es, por ejemplo, formal e informal, ¿cierto? Trabajo formal va a ser aquel trabajo que es remunerado versus aquel que es informal, ¿cierto? Que no es pagado. Y también, por ejemplo, Arriagada habla del trabajo que es inevitable y aquel que es socialmente creado. El trabajo inevitable, ¿cierto?, sería, por ejemplo, si alguien en la familia se enferma, o sea, sí o sí hay una necesidad de cuidado. El socialmente creado puede ser como, ¿cómo dividimos esta tarea de trabajo de cuidado? Que nadie está en riesgo, digamos, o nadie está bajo una necesidad como aprehensiva de cuidado. Por ejemplo, podría ser, no sé, cocinar. ¿Quién cocina en la casa? ¿Quién le da la comida al niño? Ya, y aquí es bien interesante porque, como les comentaba, no hay consenso y hay quienes argumentan que el trabajo de cuidado indirecto, o sea, otras actividades instrumentales que suelen conocerse como trabajo doméstico, no serían cuidado porque no necesariamente hay un receptor. El tema es que todas estas actividades muchas veces son precondición para que el cuidado directo se lleve a cabo. Como sin poder desarrollar todas estas otras cosas, es muy poco probable que se desarrolle la del cuidado directo. Y muchas veces la persona que está desarrollando el cuidado directo también desarrolla estas otras actividades más instrumentales. Entonces, se solapan, son actividades que muchas veces van de la mano, van unidas. Lo otro interesante es que la literatura, ¿cierto?, suele definir el cuidado en razón de la persona que es dependiente, pero, por ejemplo, Valeria Esquivel, que
otra economista que también toca estos temas, ella señala, bueno, está bien, es verdad que las personas dependientes reciben cuidado, pero ¿qué pasa cuando estás en relaciones entre personas que son completamente autónomas y que también se generan relaciones de cuidado que benefician a personas perfectamente autónomas, donde no hay una relación de dependencia o de necesidad básica? Que eso también puede ocurrir. Y ella particularmente habla, por ejemplo, de que, no sé, en relaciones heterosexuales, por ejemplo, los hombres también se ven beneficiados de estas tareas de cuidado que son llevadas a cabo por las mujeres usualmente, y se trata de una relación entre dos personas completamente autónomas. Entonces, esto en el fondo pone en tensión un poco esta distinción entre separemos lo que es doméstico de lo que es cuidado, y nosotras hemos adscrito más bien a esta segunda línea, que es decir, bueno, estas dos actividades se solan y también son un esfuerzo físico, también implican un costo económico, también hay una disposición psicológica, un esfuerzo mental al momento de desarrollo. Ya, y aquí está como la parte de la población que yo les comentaba, que por supuesto me imagino que ustedes ya saben que es la que se lleva la mayor parte de esta tarea. Y bueno, aquí, como en términos globales, el papel de los géneros en cada cultura siempre va a ser distinta. Pero lo que es común al tema del género es la segregación. Y si bien cada sociedad vive esto de una manera que por supuesto no es uniforme, sí cabe señalar que es como la división más básica en todas las sociedades, ¿cierto? Como la división sexual del trabajo entre varones y mujeres. Y como la división más básica aquí viene como entre la vida pública y la vida privada. Por ejemplo, Karina Bacchiani habla de que hay tres actividades que son básicas en todas las sociedades: el trabajo productivo, el trabajo doméstico y la crianza de hijos. Ella divide entre trabajo doméstico y crianza de hijos. Y como el trabajo productivo es todo este trabajo social, ¿cierto?, que va a reportar un bienestar colectivo, ¿cierto?, un bienestar social a la riqueza de una comunidad, una sociedad. El trabajo doméstico es totalmente como individual y además muy familiar, ¿cierto?, que tiene que ver con la alimentación, con la educación, con el diario vivir, y la crianza de los hijos, ¿cierto? Y quienes han sido culturalmente dispuestas a desempeñarse en estos dos últimos ámbitos han sido las mujeres, ¿cierto? El hombre está más vinculado al ámbito productivo, ¿cierto?, al desarrollo financiero. En cambio, la mujer, existe culturalmente esta predisposición, podríamos decir, que es lo que cada sociedad predispone. Entonces, los trabajos que son típicamente realizados por mujeres, como sectorialmente, tienden a ser menos visibles, menos pagados. Y dado que el trabajo de cuidado suele ser desarrollado por ellas, ¿cierto?, se asume como algo que casi que es natural, como esta disposición a desarrollar cuidados como algo de las mujeres. Esto obviamente en los últimos años se ha ido cuestionando, ¿cierto?, menos normalizado. Y lo que llama la atención es que, a pesar de todo este esfuerzo multidimensional del que hemos hablado, ¿cierto?, porque es un esfuerzo físico, un esfuerzo emocional, mental, existe resistencia a considerar el cuidado como un trabajo socialmente. Y esto se refleja en su escasa valoración, sobre todo cuando se torna un trabajo que es remunerado, que ahí uno tiende a ver situaciones que son de mucha desventaja en términos de condiciones laborales, ¿cierto? Y entonces, dado que el cuidado es feminizado, esto contribuye a su invisibilización, y dado que buena parte del trabajo de cuidado es al interior de las casas, esto queda fuera de la esfera mercantil, por lo tanto fuera de las mediciones económicas tradicionales. Entonces, ¿cómo medimos el trabajo de cuidado?
Bueno, y por supuesto, esto tiene que ver con un aprendizaje, ¿cierto? Es una adquisición de capacidades relativas a cómo desarrollar el cuidado que es intersubjetivo, interrelacional a lo largo de la vida, es decir, no es natural, uno aprende a cuidar. No sé si voy bien, voy muy rápido, ¿no? Sí. Bien, entonces, para centrarnos un poco en los antecedentes en Chile, que estos son los factores que se suelen mencionar a nivel más demográfico que pueden estar afectando las demandas por el cuidado, ¿cierto? Entonces, me imagino que lo vieron también en la última charla en el seminario. Por un lado, ¿cierto?, está este acelerado envejecimiento, que me imagino que ustedes han escuchado, ¿cierto?, que en los últimos años hemos aumentado como la esperanza de vida en 25 años, esto según la tasa de CEPAL, ¿cierto? La tasa de fecundidad ha disminuido a 1,6 hoy en día y la maternidad se ha vuelto más tardía, se posterga. Y bueno, estos dos elementos, ¿cierto?, llevarían a una mayor demanda de cuidado porque tenemos más población que es, ¿cierto?, de mayor edad, que está necesitando cuidado, ¿cierto?, porque hay una mayor demanda. Y esto probablemente va a ir en crecimiento en los próximos años. Y por otra parte, que este es un argumento que igual se suele usar bastante, que la incorporación de las mujeres al mercado laboral, que ha ido en aumento en los últimos años, ¿cierto? Más cambios en estructuras y dinámicas familiares, ¿cierto?, que podrían eventualmente estar haciendo que las mujeres tengan menos disposición a cuidar. Entonces, esto pondría en jaque la provisión de los cuidados. Porque si las mujeres no están trabajando, ¿quién cuida entonces, cierto? Y este trade-off entre una mayor demanda de cuidado, ¿cierto?, y menos gente dispuesta a desarrollar este cuidado, generaría lo que llaman, o lo que se ha analizado como la crisis de los cuidados. Que a mí me gusta mucho esta reflexión porque la crisis del cuidado no es otra cosa que la emancipación de las mujeres, en el fondo. Es como... o sea, llama la atención y es un argumento que todavía se usa el hecho de decir, bueno, las mujeres están entrando al mercado laboral, ¿qué vamos a hacer con el cuidado? Y es como, bueno, esto claramente necesita una discusión mucho más profunda a nivel de políticas públicas que tiene que ver con la organización social del cuidado, ¿cierto?, que es este concepto que nos habla de cómo el Estado, el mercado, las familias y otras instituciones sociales se organizan para esta carga. Y bueno, acá está todo el tema también de cómo los estados asumen esta responsabilidad. Hay estados que son más o menos familistas, ¿cierto? En Latinoamérica hay una tendencia, por supuesto, a que sea la familia la que resuelva el problema de quién se hace cargo de las personas dependientes. Claro, esto está un poco más resuelto en Europa, donde se han dirigido políticas públicas en pos de esto, que no han resuelto el problema de la desigualdad, pero al menos han contribuido a que sea menor el impacto. Y bueno, particularmente Chile es un país que está centrado en el mercado y que particularmente el cuidado de que se trata de una demanda que es de la familia, o sea, el Estado no tendría por qué meterse si es un problema de la familia. Y eso, en el fondo, es lo que hace que un grupo de la población esté más afectado. Porque, en el fondo, no hay incidencia por ese lado. ¿Quién resuelve el problema de la familia? ¿A quién le vamos a dejar este trabajo? Bueno, y este es el gran pero, porque en el fondo todos dicen, ya, las mujeres están entrando al mercado laboral, genial, pero parece que todavía persiste un modelo tradicional. Y a pesar de que las mujeres están trabajando más remuneradamente, siguen con una gran carga de trabajo no remunerado en el hogar.
y eso se transforma en una doble jornada de trabajo. Esto lo copié y lo pegué del informe de resultados de la encuesta nacional del uso del tiempo del año 2015, que es la única que se ha hecho. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, este gráfico habla de cuánto tiempo dedican al trabajo no remunerado, ¿cierto? Una población de 12 años y más, según sexo. Y los hombres y las mujeres dicen que participan en los trabajos no remunerados, ¿cierto? Los hombres dicen que el 94,5% dice que participa, y en el caso de las mujeres dice que el 98,4% participa, ¿cierto? Pero las mujeres se dedican 5,89 horas en un día tipo promedio, ¿cierto? Mientras que los hombres 2,74. Y este es según ocupación también, ¿cierto? Donde las mujeres siguen teniendo la mayor carga, ¿cierto? A pesar de que esté, sobre todo las desocupadas, ¿cierto? Como dedican 3,84 horas. Ya, entonces eso por un lado con el tiempo. Por otra parte, respecto de la trayectoria, que es como uno de los elementos importantes dentro del estudio, es importante entender que la trayectoria es, ¿cierto?, la definición de todos los movimientos que ocurren en el lapso de la vida, ¿cierto? Y nosotros particularmente nos guiamos por la definición que hace Levitin, donde la define como una secuencia de eventos de vida, transiciones y etapas de vida. Entonces, las transiciones son los cambios que van a ocurrir entre una etapa y otra. Y las etapas, ¿cierto?, son dos fases relativamente estables entre dos transiciones. También nos gusta esta definición de Guzmán y Mauro, ¿cierto?, que es particularmente sobre las trayectorias laborales, que en el fondo se definen y se redefinen de manera no lineal, ¿cierto?, de acuerdo a la experiencia de las personas, los distintos momentos de su ciclo de vida, las condiciones y oportunidades ofrecidas por el mercado de trabajo, y también muy importante la percepción de los límites y potencialidades personales. Y sobre lo que existe en términos de literatura, investigación entre cuidado y trayectorias. En México, por ejemplo, hay estudios que observan la intermitencia y la discontinuidad en trayectorias de mujeres, ¿cierto?, de mujeres que cuidan. En Argentina también hay análisis mixtos entre hombres y mujeres respecto a su grado de participación en la vida inicial de hijos e hijas y cómo articulan eso con la vida laboral. Y en Chile hay una creciente literatura en torno a trayectorias laborales que habrá ido en aumento, y por ejemplo hay estudios sobre diferencias generacionales de mujeres sobre su experiencia laboral, la dinamización, el tipo y la calidad de los empleos. Hay tipología también de trayectorias laborales juveniles de hombres y mujeres de clase media, y hay análisis cuantitativos de trayectorias laborales de mujeres adultas, que es por ejemplo uno de los trabajos que hizo Rosario Endurra con Ignacio Madero y Cristian Valenzuela, que se publicó este año. Y el trabajo que más nos llamó la atención sobre trayectoria y cuidado es el de Niña González, que ella hizo una monografía con mujeres adultas mayores, y que en sus relatos ellas comentaban cómo les ha afectado el hecho de cuidar en toda su trayectoria laboral al final de la vida, y cómo todas estas lagunas laborales al final de la vida se vuelven un problema, ¿cierto?, en términos de estabilidad, que llevan a la precarización más bien, ¿cierto?, las lagunas laborales y la inestabilidad que generan a lo largo de sus vidas. Entonces, sobre estas dos cosas no hay mucho sobre cuidado de trayectorias laborales. Es como un ámbito que falta por descubrir, por explorar, y en ese sentido el propósito de este trabajo es contribuir o aportar un granito de arena en esa línea, ¿cierto? Y particularmente en este trabajo que se trabajó con mujeres chilenas, ¿cierto?,
que trabajan remuneradas y se abordan diferencias y similitudes de mujeres que son de distintas edades, profesionales y no profesionales. Entonces, bueno, como les comentaba, esta es una investigación de tipo cualitativa, ¿cierto? Dado el interés en abordar la experiencia de las mujeres respecto de sus trayectorias laborales. Pero que por supuesto resultó muy interesante en este caso porque el tema del cuidado surge más bien como un hallazgo, no es intencionado a priori, como les comentaba al comienzo. Sobre los instrumentos que utilizamos entrevistas semiestructuradas y se utilizaban también biogramas. El biograma es una representación gráfica de las entrevistadas donde ellos van retratando en una hoja en blanco, de la forma en que ellos quieran, los distintos momentos de su trayectoria laboral. Entonces, esto sirvió como un instrumento de apoyo para el relato, para que fuera más fluido, ¿cierto? Porque recortar hacia atrás todos los trabajos por los que he participado puede generar, ¿cierto?, alguna dificultad. Bueno, y la muestra, como les comentaba, incluyó 50 mujeres de la región metropolitana que tenían entre 24 años la menor y 88 años de edad la mayor al momento de hacer las entrevistas, ¿cierto? Y se definieron 5 grupos de edad, de 20 a 35, de 36 a 45, de 46 a 60, 61 a 75, 76 años y más. Y en cada grupo etario había 5 profesionales y 5 no profesionales, ¿cierto? Esa división se intencionó. No profesionales, eso es Acá lo voy a señalar. Esta diferencia se intencionó dado que en Chile el hecho de alcanzar un determinado nivel educacional es súper determinante. Entonces, les comento, de 16 de las 25 profesionales y 19 de las 25 no profesionales trabajaban remuneradamente al momento de las entrevistas. De los profesionales se desempeñaban como profesora, ingeniera, socióloga, dentista, veterinaria, doctora, diseñadora, psicóloga, entre otras profesiones. Y entre las no profesionales había mujeres que eran recepcionistas, que eran secretarias, cajeras, analistas contables, encuestadoras, vendedoras, asesoras de hogar, entre otros oficios. Entonces, 25 de ellas trabajaban, del total, trabajaban de manera asalariada, 10 trabajaban de manera independiente y 15 no trabajaban remuneradamente. Sobre un aspecto importante que es el tema, o sea, particularmente con el tema del cuidado, ¿cierto? 37 de las 50 entrevistadas eran madres al momento de hacer las entrevistas. Y con respecto a la cantidad de hijos en promedio, tenían 2 hijos, entre un rango entre 0 y 10 hijos, la que tenía más. Y 13 de las entrevistadas tenían hijos menores de 18 años. Entonces había viudas, 6 separadas, 5 convivientes y 3 divorciadas. Entonces había una amplitud de condiciones sociodemográficas en la muestra. A mí siempre me gusta mucho decir esto sobre la posición epistemológica del estudio, que en el fondo la idea siempre es relevar el testimonio de las entrevistadas, ¿cierto? Relevar sus experiencias y su significado, ¿cierto? No ir, que quizás puede ser algo muy básico, pero en el fondo darle voz a las entrevistadas y empoderarlas en ese sentido. Y bueno, sobre la metodología también el muestreo fue intencional por conveniencia, se utilizaron trajes del investigador principalmente. Bien, entonces sobre los resultados los alineamos en 3 ejes principales. El primero tiene que ver con la identificación de los tipos de cuidado que desarrollaban las entrevistadas, que nos pareció como un primer paso importante para saber cómo podíamos un poco ordenar, ¿cierto? La labor que ellos estaban realizando. La segunda línea tiene que ver
cómo el trabajo de cuidado va afectando sus trayectorias laborales, cuáles son los efectos, cuáles son las reacciones que tienen en sus decisiones laborales, cuáles son. Y finalmente, quizás más desde la perspectiva de esta dimensión más psicológica de la que hablábamos antes, identificamos muchas reacciones de culpa y también satisfacciones. Entonces, también consideramos muy importante como relevar estas reacciones. Entonces, sobre los tipos de cuidado, ¿cierto? De la muestra, 3 mujeres se desempeñaban como asesoras del hogar, ¿cierto? Entonces desarrollaban un trabajo de cuidado que era remunerado. Y aquí nos llamó mucho la atención, ¿cierto?, el tema de la precarización laboral, que era muy difícil en términos de cómo manejar el trabajo, ¿cierto?, cuán probable era caer en una situación de mayor vulnerabilidad, dado que había una inestabilidad laboral, ¿cierto?, que nadie aseguraba que ese trabajo podía seguir o no. Entonces, también de mucho esfuerzo físico, un trabajo muy físico, el que colegan en sus relatos. Entonces, por ejemplo, ya esto no lo había mencionado antes, pero a nosotros, a todas las entrevistadas le pusimos como un número de identificación, entonces todo el rato me voy a referir como a ID. Sí, y de 49, que es asesora del hogar, tiene 85 años, viuda, con 4 hijos, dice: el trabajo en el invierno, eso es muy difícil, porque tenía que salir a veces con lluvia a planchar y dejar a los niños solos aquí. O sea, aquí además hay una tensión entre ir a cuidar o hacer el trabajo de cuidado de otra familia y qué hago yo con mi trabajo de cuidado como en la familia, en mi propia familia. Entonces, dejar a los niños solos aquí porque ya mi suegra había fallecido, entonces eso, todo eso. Muchas veces dejaba 100 pesos, si es que tenía, para que los niños pudieran comerse un pedacito de pan. Y yo me iba de aquí a allá. Entonces, además está este relato sobre el trayecto al trabajo, que es muy largo. Otro, por supuesto, el cuidado que está muy vinculado al cuidado de los propios hijos, ¿cierto?, la maternidad. Y aquí, bueno, hay trabajos sobre identidad personal y maternidad. Y en el fondo a nosotros también nos apareció sobre cómo esto incide en la presentación personal. Cuando empezábamos la entrevista le decíamos, por favor, preséntate de la forma que tú quieras. Y algunas respuestas eran, por ejemplo, mi nombre es tanto, tengo 24 años, tengo un hijo, soy soltera. O tengo 30 años, 2 niñas, soltera conviviendo. Entonces es un elemento muy, muy presente. Y otro tipo de cuidado, que lo vamos a ver en citas más adelante, es el cuidado de otros familiares. Entonces ya aparece el cuidado de nietos, el cuidado de padres enfermos y el cuidado de parejas. Entonces, este es el segundo lineamiento, ¿cierto?, sobre el trabajo de cuidado y cómo esto afecta a las trayectorias laborales. Y aquí vemos varios resultados. Está el cambio de rubro, el retiro definitivo, las salidas y reingresos. Y también vemos una reacción contraria, que es con el fondo la postergación de las tareas de cuidado, postergación o no consideración en pos de alcanzar objetivos personales. Entonces, después lo voy a mencionar también, pero en general lo que vimos es que las cohortes más jóvenes tienden a enfatizar su desarrollo laboral por sobre la idea de formar una familia o incluso casarse. Y esto contrasta con las cohortes de mayor edad. Entonces, el cambio de rubro específicamente tiene que ver con el cambio de tipo de trabajo. Es decir, había mujeres que decidían cambiar de tipo de trabajo ante la proyección de tener un hijo. Porque en el fondo el tipo de trabajo que desarrollaban no se compatibilizaba, no tenía compatibilización con lo que ellas estaban desarrollando con el rol de madre. Entonces, por ejemplo, de 18, de 43 años, encuestadora, soltera con una hija,
dice, quería tener un hijo y esa pega no me servía. Yo decidí buscar otra pega pensando que en algún minuto yo iba a necesitar otro tipo de pega por maternidad. Y antes de que naciera el nombre de la hija, yo comencé a trabajar en ventas y después, como a los 2 años, no sé, claro, ella tuvo un problema que perdió a su hijo. Ella trabajaba en el sector agrícola. Entonces, todo el tema como de exposición a pesticidas y también el tema del esfuerzo físico que tenía que realizar hizo que se cambiara el área de venta. Entonces, como tuvo esta mala experiencia de no poder tener a su hijo, porque lo perdió, y por en el fondo, la proyección de tener una hija, decide cambiar de trabajo. Este es otro caso, que es, en el fondo, yo era administradora de supermercado y vendieron la empresa a un hombre de compañía, yo me embaracé, tenía 26 años. Y hasta aquí llegó toda mi trayectoria. Me demoré 10 años en ser administradora de supermercados porque me gustó mucho, pero te casas con un supermercado o tienes hijos, es una a la otra. Entonces ella como tiene que salir de ese trabajo y moverse, al menos momentáneamente, por tener un hijo. Perdón, este es cambio de rubro. Sí. El segundo es salidas de ingresos y lo que entendemos por ahora como cambios de modalidad, que tiene que ver con las salidas laborales producto del trabajo de cuidado, cuyo retorno a la vuelta para ellas es muy difícil, como volver a insertarse en el mercado de trabajo. A veces son trabajos esporádicos, son trabajos independientes, muchas veces tienen condiciones más precarias que las que tenían antes, o a veces con una reinserción difícil después de muchos años de inactividad laboral. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso, que es una técnico en párvulo de 52 años, separada, con 2 hijos, que dice: y después de esos 5 años me casé y decidimos con mi esposo de quedarme en la casa para cuidarlos, criarlos y enseñarlos, qué sé yo. Me quedé por 20 años. No volví más al mundo laboral hasta el 2011, pero dentro de esos años, ya más grandecitos, hice otras cosas, digamos, que no me sacaron del hogar para cuidar a los niños. Por ejemplo, vender cosas como lencería para damas y caballeros, y cuando estuvieron más grandes, ella volvió a trabajar como técnica de empalme. Y ella en otro lado nos decía también que tenían como este temor, porque habían pasado 20 años, entonces probablemente el conocimiento en su profesión había cambiado y sentía que podía estar como desactualizada respecto de lo que podía estar, no sé, en materia laboral en su ocupación. Este es el caso de pasar como una situación de independiente, ¿cierto? Esta es una diseñadora de 57 años, casada con 3 hijos, que dice: en ese minuto yo busqué trabajos, pero eran de día completo. Entonces era más difícil con 3 hijos de 9, 7 y una guagua. Con 2 salvaba, pero con 2 y una guagua era difícil, y en ese momento no había espacio ni para una nana. Entonces como que todo se confabuló para que no pudiera seguir trabajando. O sea, en el fondo yendo a trabajo remunerado fuera del hogar. Y ahí fue como decidí trabajar en mi casa, por supuesto, nunca ganando lo que ganaba. Este es el caso de una empleadora de 44 años, casada con un hijo, que en el fondo dice: se enfermó mi papá, entonces tuve que no trabajar y ayudar a cuidar a mi papá de un derrame cerebral. Entonces tuve que hacerme cargo de muchas cosas con él, que era mucho. Mi papá era un hombre grande, quedó postrado. Después entré a trabajar en trabajos esporádicos, o sea, como cosas caseras más que nada, de productos, joyas, pero era muy poco en plata. Entonces como que no me ayudaba. Ya, el primero es el retiro definitivo, y esto sí o sí es más habitual entre personas mayores, ¿cierto? Y usualmente el relato tiene que ver con la pareja, es decir, no, yo estaba trabajando y mi pareja empezó a ganar bien, entonces decidimos que iba a salir, y eso dura por el resto de la vida.
Entonces, por ejemplo, bueno, y también este retiro definitivo a veces se da por cuidar a otros. Y este es el caso de una auxiliar de farmacia que se retira porque el esposo estaba muy enfermo, tenía cáncer. Entonces, ella dice, yo no pensaba retirarme, porque a mí me encantaba mi trabajo, me costó decidirme porque no quería. Pero así como iba, en nombre de la pareja, yo dije, no, si sigo trabajando y él empeora, como que ella incluso podía perder los beneficios de la jubilación, si no se llama así. Este es el caso de una secretaria jubilada de 87 años, viuda con 3 hijos. Y esta respuesta es porque en la pauta de entrevista, hacia el final, ya le preguntamos si ellas cambiarían alguna decisión familiar o laboral que hayan tomado como a lo largo de su vida. Y ella nos dice, la laboral sí que la cambiaría. Como le digo yo, sabiendo cómo iba a ser mi futuro, había seguido trabajando. Le estaba yendo mejor a mi marido, así que estábamos económicamente bien, podía tener esa tranquilidad. Por eso me retiré. Pero como le digo, me arrepentí, me habría gustado seguir. Además, me gustaba el ambiente, me gustaba el trabajo. Pero el marido le decía, ¿para qué? ¿Para qué vas a seguir trabajando? Este es el caso de una abogada jubilada de 86 años, que es bien interesante también porque claro, ella ya habla que le diagnosticaron cáncer de mamas, la viudez, ¿cierto? Se trata de Santiago. Y aquí dice ella que no quiso aspirar a cargos superiores, porque con un cargo superior, ahí sí que habría sido espantoso. Yo no tuve hijos, mi marido tenía una neurosis bastante seria, nos quisimos mucho, pero no trabajaba, entonces yo cargué con esa carga. Entonces me frenaba mis. En el fondo, ella dice explícitamente que dado que el marido estaba enfermo, que ella era la sostenedora y también tenía que cuidarlo, deciden no aspirar a cargo superior. Y es como una abogada jubilada de 86 años, yo pienso como en ese tiempo era aún más difícil como ascender en términos de jerarquía en los trabajos. Ya. Y bueno, finalmente está el tema del camino inverso, ¿cierto? Que tiene que ver como con esta postergación del cuidado o simplemente la no consideración o de formar una familia eventualmente o casarse, ¿cierto? Porque hay otra prioridad que es desarrollarse profesionalmente. Y esto es habitual en las cohortes más jóvenes de las mujeres a las que entrevistamos. Entonces, por ejemplo, esta secretaria de 29 años, conviviente sin hijos, nos dice como que mi vida laboral siempre está primero y después veo lo demás. Estar bien en un trabajo hace que también llegues feliz a la casa, no llegas amargado, tienes más historias que contar, así como que la relación es más entretenida. Y de pareja, pretendo seguir con mi pareja, no me pretendo casar porque no creo en el matrimonio, pero pretendo ir con él lo que más se pueda. Me podría haber operado para no tener hijos, pero ahora digo que no me gustaría tener hijos nunca. A lo mejor puedo cambiar de parecer, ¿cierto? A los 40, si es así, lo voy a intentar. O por ejemplo, esta dentista de 29 años, casada sin hijos, que nos dice, yo tenía pensado en verdad desarrollarme profesionalmente entre los 28 y los 30 años. Para mí era súper importante la parte de desarrollo personal, o sea, profesional. Antes de tener hijos, antes de tener todo y de forma paralela, yo conocí a mi marido y se quería casar. Yo no quería tanto esa parte porque yo quería más la parte del desarrollo profesional antes, pero no tuve mucha opción de casar y me ha costado la vida sostener un matrimonio en las condiciones en las que estoy. Y finalmente este es el último lineamiento que a nosotros nos pareció relevante también como enfatizarlo, ¿cierto? Destacarlo. Que también hay como un fenómeno que a veces es un poco paradójico, ¿cierto? Que es, en el fondo, a veces hay una decisión de dejar de cuidar, de dejar el trabajo remunerado por cuidar a otros, pero esta dedicación también produce un agotamiento y, por ejemplo, en este caso que les voy a leer, ella decide volver a trabajar remuneradamente porque ya era tanta el cansancio emocional y mental que le generaba cuidar a otro en su casa, que esto era un alivio, como poder volver a salir.
Entonces, ella es una encuestadora de 44 años, dice, por necesidad mental más que económica, porque gracias a Dios no nos faltaba, pero tampoco nos sobraba, pero fue más para descansar mentalmente porque me estaba llevando encima todo lo que era trabajo de enfermera en la casa. Éramos 4 hermanos y yo hacía todo, entonces como que necesitaba desahogarme porque entre medio de todos estos años a mi mamá también le dio un accidente, o sea, además de papá, la mamá se enfermó. Y esto nos pasó mucho, que sobre todo, ¿cierto?, respecto del cuidado de hijos, hay mucha culpa por priorizar el trabajo remunerado. Entonces, por ejemplo, el técnico agrícola de 43 años, soltero, un hijo, nos dice: a ver, yo igual me he tratado de organizar un poco con los tiempos para no faltar mucho a mi hija, pero siento que igual he faltado, yo por mí habría criado a mi hija, o sea, hubiese trabajado solo en el horario en que ella estaba estudiando para estar toda la tarde con ella. Encuentro súper importante estar con los hijos, no tanto porque ellos te necesitan, sino que ella es la que me hace feliz. O el caso de esta diseñadora de 50 años que nos dice: hubo un tiempo que tuve mucho trabajo, eran muy chicos los hijos y sí sentí un momento de mi vida que yo pagaba mis culpas con regalos y mientras más sentía la culpa, más caro el regalo. Y por otra parte también es importante hablar, ¿cierto?, de las satisfacciones y nos pasó mucho, ¿cierto?, esto del orgullo que sentían por los hijos, por lo que ellos han alcanzado y el hecho de poder educarlos, mantenerlos y entregarles valores, que es en el fondo el caso de esta comerciante de 69 años que tiene 4 hijos, que en el fondo ella dice: al hijo les enseñamos que tenían que controlar las amistades, y gracias a eso fueron una linda familia con muy buenos valores, y que hasta la fecha mis hijos se recuerdan de eso, que gracias a sus padres formaron una buena familia con los mismos valores que nosotros también les enseñamos. Trayectorias laborales de mujeres de distintas edades, de distinto nivel educacional, independiente del tipo de trabajo remunerado que desempeñen. ¿Cierto? También el trabajo de cuidado identificado en las interacciones es de tipo directo no remunerado, que también se lleva a cabo con el desarrollo de actividades indirectas, que son más instrumentales, ¿cierto?, como cocinar, limpiar. Esta labor de cuidado, que en la mayor parte de los casos suele ser desarrollada en la familia, es decisiva en las trayectorias laborales de mujeres con distintas características sociodemográficas. Y esto es para contar un poco el resumen que nosotros hicimos después, que en el fondo son las semejanzas y diferencias por edad y nivel educacional, ¿cierto? El tema de los cambios de rubro, las salidas del mercado y los reingresos, en general son manifestadas por mujeres con un rango de edad entre 43 y 59 años, de distinto nivel educacional. En el caso del retiro definitivo, como yo les contaba, esto suele concentrarse en edades que van desde los 63 a los 88 años. Existe un caso de 39 años entre las entrevistadas. Y estas decisiones familiares, ¿cierto?, decisiones de desarrollo profesional se ven con más relevancia, con más énfasis entre mujeres de 29 a 42 años. Bueno, lo que les comentaba, ¿cierto?, como consecuencia de esta tensión entre trabajo y familia, uno ve sentimientos compuestos, ¿cierto?, de culpa, de satisfacción, que en el fondo pueden estar afectando el bienestar de las mujeres. Y los roles de género, si bien se ven desafiados en alguna medida, esto de todas maneras el cuidado parece regir a uno sobre las decisiones laborales de las mujeres. Entonces, en ese sentido, parece ser que la gestión del cuidado recae sí o sí sobre ellas. Bueno, eso principalmente, ¿cierto? Cómo afecta el cuidado, la participación, ¿cierto?, en el mercado laboral, en la decisión de retirarse, salir de él y mantenerse. Y cómo genera estos sentimientos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. ¿Tiene más preguntas? ¿Virginia? Varios comentarios. Primero pregunté, en un momento tú hablas de cuidado formal o informal. Sí. ¿Qué significa eso? Sí. ¿A qué te refieres? ¿Quieres juntar varias preguntas o preguntas-respuestas? Bueno, ya.
¿Puedo hacer una pregunta? O sea, ¿qué consideraron en las trayectorias laborales? ¿Qué otros factores consideraron además del cuidado en la configuración de la trayectoria laboral? ¿Tuvieron en cuenta el tipo de trabajo y el ambiente del trabajo en la configuración de la trayectoria? Sí, ¿por qué Santiago? No sé si me suena una vez en otra región, en algún estratégico. Yo tengo una pregunta no sé muy bien cómo ordenarla, pero cuando se habla de trayectorias laborales, como que igual en sí mismo ya se está diferenciando trayectoria laboral de cuidado, pero al mismo tiempo, teórico, o sea, en el concepto más teórico de cuidado se está entendiendo el cuidado como un trabajo. Entonces, mi pregunta es como si es que apareció en algunos casos y qué factores pueden relacionarse con si es que aparece o no el reconocer el cuidado o ciertos elementos de las actividades de cuidado como un trabajo. Porque en el fondo, como que siempre se está planteando como que el cuidado es algo que entorpece o como que se tensiona con la trayectoria laboral, pero si de repente aparece como también un reconocimiento de que eso también es parte de mi trayectoria laboral o no, y cómo eso también si es que se relaciona o no quizás con estos sentimientos de satisfacción o de culpa, de realización personal, y si es que eso apareció de alguna manera. Yo quería sumar una también. Tú mencionaste en un momento el tema del cuidado hacia personas que no son dependientes, Sí. o que son autónomas. Por ejemplo, estás preocupando del cuidado de un hombre adulto. ¿Ya? ¿Cómo eso apareció en los relatos de la entrevistada? ¿En qué medida también las decisiones de entrar o salir del mercado laboral tomaban en cuenta no solo el cuidado de personas dependientes como los hijos menores o los enfermos, sino que también el cuidado de otros adultos autónomos? Gracias por las preguntas. Bueno, sobre la distinción entre formal e informal, en la literatura esto tiene que ver, o se lo define así en la medida que es remunerado o no remunerado. O sea, en la medida que es un trabajo remunerado, se entiende que es más formal, que en la medida que no lo es, debería ser un trabajo informal. A esa distinción me refería yo y... Sería amplia. Claro, pero... Porque podría ser remunerado, pero informal, en negro, por ejemplo. Claro. claro, también. O sea, pues sí, en el fondo reconocer como trabajo cuidado solo el remunerado y no reconocer los otros tipos de trabajo que no son remunerados. Claro, o sea, igual todo esto va como en la dirección contraria, como de enfatizar que también todo lo no remunerado y el cuidado de otros es un trabajo. Sobre otras características, sí, bueno, como comentaba al principio, este proyecto es mucho más amplio. Entonces, efectivamente, se preguntaba por el ambiente laboral, si habían dificultades, si habían beneficios en las actividades que ellos hacían a lo largo de su vida. Y aquí, particularmente, con esto no lo vinculamos, pero, por ejemplo, dentro del proyecto también apareció el tema de la violencia laboral. Y esto como parte de las características de algunos trabajos y de algunas entrevistas. Pero sí, eventualmente podría ser interesante como vincularlo también como otro factor dentro de la relación entre trabajo de cuidado específicamente y trayectoria laboral. Y por supuesto aquí quizás como un poco la distinción entre profesional y no profesional es como la más demarcadora, y eso también generaba por supuesto elecciones de trabajo que eran muy distintas unas de otras, ¿cierto? El hecho de que hubiesen trabajadores que eran asesoras del hogar, respecto de alguien que en el fondo era profesor y cuidaba a los hijos. En Santiago, ¿por qué? Bueno, esta es una decisión metodológica que tiene que ver con la practicidad, el pragmatismo más que con quizás como con los deseos del investigador. Pero aquí respondo un poco por Rosario, que fue que es la investigadora principal en el fondo, y yo creo que tiene que ver con eso, con una cuestión de recursos, como de tiempo y funding.
Pero sí, o sea, de todas maneras probablemente hay más variedad de distinciones de experiencias en la medida en que uno sale de la capital, ¿cierto? Ya sea por el acceso a trabajo, qué tipos de trabajo, ahí puede variar mucho. Muy interesante. La pregunta sobre si se reconoce como trabajo es muy interesante porque en general las mujeres no lo señalaban como tal, como hablaban del esfuerzo que implicaba, ¿cierto? De la dedicación que implicaba, pero solo una, que es una de las personas que se retiró definitivamente porque tenía muchos hijos, ella dice, bueno, lo que yo estoy haciendo ahora también es un trabajo. No, este es mi trabajo ahora. Ella era ingeniera comercial, se casó, tuvo algún trabajo antes de tener a su primer hijo y eso empezó a trasladarse a trabajos más esporádicos, independientes, a la medida que iba teniendo más hijos. Y ella dice en algún momento de la entrevista, bueno, yo dejé de trabajar remuneradamente, pero esto también es mi trabajo ahora. Y ella tenía una rutina, ¿cierto? Se levantaba en la mañana, le preparaba el desayuno a los niños, le preparaba la mochila, salía de la casa. Pero en general, claro, era como... en el fondo se asume como parte de su rol. Yo tengo un problema. ¿Dónde pones el acento? ¿Si es en trayectoria o en cuidado? Porque una trayectoria laboral, además del cuidado, que puede ser lo mejor, cómo se redistribuye el cuidado y cómo aumenta la trayectoria laboral, en la misma trayectoria laboral influyen otros factores, muchos otros factores y las tareas de cuidado. Entonces, ¿dónde pusieron el acento? O simplemente en constatar que cuando había cuidado, las mujeres lo resentían en la trayectoria laboral. O sea, yo los trabajos que he hecho sobre trayectoria, indudablemente la redistribución de las tareas de cuidado y el apoyo del marido familiar es fundamental, como lo es el apoyo de los jefes y la aceptación de las tareas reproductivas en el medio del trabajo. Entonces no sé dónde pones el acento, si en estudiar la trayectoria o en que hacen labores de cuidado. Y en ese sentido, ¿qué es lo que buscas en hacer las labores de cuidado? ¿Qué buscas encontrar? O sea, ¿se intensifica más en algunas edades? ¿No se intensifica? O sea, ¿qué preguntas tienes a él? Bueno, sobre el cuidado voy a antes de responder la pregunta de Julieta. Claro, sobre el cuidado de no autónomos, esto en las entrevistas apareció muy poco y tenía que ver más que nada con la redistribución que hacían las entrevistadas como en sus propios hogares sobre el trabajo que es en general entendido como trabajo doméstico. Y esa es una pregunta importante quizás para reflexionar nosotros mismos, que es como repercute, en el fondo repercute esto o no, porque por ejemplo, no lo puse entre las citas, pero había el caso de una profesora que tenía 2 hijas y que en el fondo, o sea, la gran tensión que había en esa redistribución era que la pareja no hacía nada en la casa. Entonces, y ella decidió trabajar menos horas a causa de esto. Entonces, claro, ahí es como, quizás no es directo, pero también tiene que ver con la decisión laboral propia. Pero de forma así explícita, al menos ella no me dije con que cuido como a mi marido, porque también en el fondo esta concepción como del trabajo doméstico también se asume, ¿cierto? O sea, yo hago la mayor parte de las cosas de la casa, mi marido no hace nada, entonces recibo súper poco apoyo de él. Y quizás eso es a mí me parece que analíticamente es importante distinguir trabajo cuidado y trabajo doméstico, pero sabemos también los que hemos trabajado en esto que la frontera es bien tenue. Entonces, en ese sentido quizás esta diferencia o esta diferenciación entre trabajo doméstico y trabajo cuidado
invisibiliza, por ejemplo, las labores de cuidado de adultos autónomos. Claro. Porque se traducen o se expresan en términos de trabajo doméstico y no como cuidado, porque las personas comprenden el cuidado como algo dependiente. El otro día una cosa que a mí me llamó la atención, que tú decías que un cuidado no se puede valorar separado, o sea, el cuidado está formado por jardines infantiles, por colegios, lo que no es evaluado y hay esfuerzos de evaluarlo, el trabajo de cuidado y doméstico de no remunerado. O sea, primero para decir que el cuidado no es solo lo que pasa en la casa, Claro. sino que está pasando en el conjunto de la sociedad. Sí. Y la segunda pregunta que me parece bien interesante y descubierta es que el trabajo de cuidado entre personas autónomas muchas veces significa el trabajo que las mujeres hacen para adaptar la fuerza del trabajo de los hombres al mercado. Sí. O sea, el trabajo tiene un valor económico y yo recordamos el primer seminario de la Cristina Carrasco, que me parece interesante donde tocaba este problema, pero veía cómo todo este trabajo era el sustento de la producción mercantil, ¿no? Entonces, ojo de pensar que solo de la casa, no, y que no se puede medir, sí se puede medir porque esta profesional que deja de trabajar tiene un costo de oportunidad que pierde por volver a la casa. Claro. Son varias cosas. Ya, claro, como en el fondo sobre el acento es como ver, claro, es constatar que a nosotras el hecho de constatar, ¿cierto?, cómo estaba este trabajo que es mayoritariamente entre las entrevistadas en la familia, ¿cierto? Había algunas que lo desarrollaban de forma remunerada, que eran pocas, pero las había. En el fondo, el hecho de constatar cómo estaba afectando sus trayectorias laborales no nos parecía menor. Y claro, como en términos de redistribución pasaba eso, ¿no? Que había poco cuestionamiento sobre, bueno, yo estoy llevando más la carga familiar. Ninguna nos había dicho, o sea, ninguna lo dice cuestionándolo quizás. Y de las otras preguntas, ¿cuál es la otra? De tantas. No, a lo que yo voy a mí me parece tan interesante porque tú ves que cuidado efectivamente afecta a la calidad. A lo que yo iba a llegar es como no dar un paso más. Y con ese estudio de trayectoria, el cuidado interviene junto con otros factores. Cómo valorarlo, cómo sopesarlo. Si pones en cuidado y qué es lo que significa el trabajo de cuidado, habría que necesariamente hacer una reflexión con la reproducción social, con la organización social. Porque siento que si no pones en relación cuidado y trayectoria y lo aíslas de dinámicas mayores en las que está en sí. ¿Me explico? O sea, te digo incluso como para después, o sea, claro, cómo en un momento puedes analizar los datos que no digas acá, porque es evidente que los cuidados van a afectar la trayectoria, lo mejor se sabe ahora, cómo las afecta, en qué edades, en qué profesiones, qué es lo que es considerado trabajo cuidado o no. Cómo se lee la relación de pareja como relación amorosa, como relación de trabajo. Entonces, simplemente como hacer más preguntas que como dos categorías tan grandes. Claro, como complejizar el análisis. Claro, por ejemplo, nosotros no nos metimos por ahora, pero quizás sería interesante incluirlo como el tema de la organización social del cuidado, como marco teórico también, para ver cómo se equilibra con estas otras entidades, ¿cierto? Y cómo eso va interactuando, pero es mucho más complejo, como la señal estaba puesta en esto, sí, o sea, esta era como el intento de contribución, como el granito de arena, como a reflexionar sobre estas dos cosas, no sé si... Esa misma pregunta de como
como más allá de estas dos categorías, como qué pasa como con la gestión social o más factores sociales, no sé si habla como qué elementos o qué redes de apoyo o otros actores sociales aparecían en este conflicto, en esta tensión entre cuidado y trayectoria laboral remunerada. No sé, aparecían las madres que siempre están ayudando, aparecían los jardines, el sistema educativo, claro, o asistencia social, como ¿Qué ¿qué elementos aparecían ahí que hablan también como de qué está haciendo, cómo socialmente se está aportando, entre comillas, a este modelo como tan centrado en la familia? Porque claro, como que las conclusiones, como que uno se queda muy con la sensación de que está la mujer casi prácticamente sola, y si es que el marido ayuda un poco o más bien estorba muchas veces, como ¿qué otros actores pudieron aparecer ahí? Como para también tener un poco de luces de como hacia dónde apuntar. Solo agregar que me parece súper pertinente porque en el fondo como que hubiese un supuesto en o estuviese implícito en la investigación como un modelo de familia nuclear independiente. Y cuando lo que uno ve es que los arreglos trascienden habitualmente en la familia nuclear, ya sea la familia principalmente, la familia extendida, las abuelas que cuidan, las mamás que salen en la mañana con la guagua a dejarse a la casa de los papás, pero también el entorno comunitario, los vecinos, además de como la institucionalidad que puede ser pública en la localidad. claro. Sí, eso es verdad que nos apareció, ahora no lo enfaticé como en la presentación, pero lo voy a tener muy presente para en términos de redacción, que es las redes de apoyo, que en el fondo efectivamente hay como una tercerización del cuidado que también en la mayor parte de los casos también tienden a ser otras mujeres de la familia, ¿cierto? Que son las mamás, ¿cierto? Las abuelas. Pero que En el caso de las profesionales o indefensiones dentro del mundo familiar. Sí. En el caso de las profesionales existe como una tercerización del cuidado que tiende a ser más pagada, ¿cierto? Y también dentro de las experiencias de cuidados que nosotros rescatamos hay el cuidado de nietos, que en el fondo fue el caso de una asesora del hogar que ya estaba jubilada y que ahora cuidaba a los nietos. Y bueno, en ese caso también había como una preocupación de la hija por remunerarle de alguna forma ese cuidado porque ella sí entendía que era un trabajo. Pero gracias por el comentario, porque lo vamos a tener. Natalia, yo creo que una cosa que sería buena, que podría ayudar para después, es teniendo los resultados, ver qué preguntas te pueden contestar esos resultados. Más allá, ¿qué te ha cuidado y esto lo que encontraste? Sino que preguntas. O sea, repreguntar Sobre la misma relación. Repreguntar a los datos, a la contracción. Claro, para contextualizar un poco más. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no consideraron diferenciar grupos por sector económico? Porque me parece... ¿Por tipo de trabajo económico? No, por ingreso, por sector económico. O sea, así como sectores, no sé, medio alto, sectores bajos, por ejemplo. Porque el tema del cuidado, el contexto, como en las condiciones estructurales, es decisivo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo la capacidad de poder delegar el cuidado, o sea, de pagar a una persona que me cuide, o sea, a mi hijo, a mi hija. Tengo además una empleada, por ejemplo. O sea, esa situación, esas condiciones hacen que el sentido que yo le atribuyo al cuidado, que en el fondo es la parte de los objetivos de la investigación, sea totalmente distinto, ¿no? Como Sí, cuando yo no lo tengo y tengo que ir a transferir el cuidado a mi hermana o a mi mamá, ¿no? Como en el fondo se resuelve en otros sectores, en los sectores de menos recursos, por ejemplo. Claro, bueno, ahí tiene que ver más que nada con el diseño metodológico del proyecto en general, más que particularmente con este tema, y si bien no se utilizó la pregunta del ingreso, ¿cierto? Habían otros factores próximos, que era, bueno, como el más determinante era el nivel educacional alcanzado, y otro tenía que ver con, bueno, eso determinaba en el fondo el trabajo en el que la persona se desempeñaba, cierto trabajo remunerado, y además otro era dónde vivía, que también tiene que ver con la segregación urbana que tiene
la región metropolitana. Entonces, de alguna forma, seguimos esas diferencias. Ahora, Ahora, claro, que aquí quizás lo que se podría hacer como enfatizar más como ese factor sobre la decisión de las redes de apoyo, ¿cierto? De la tercerización y el cuidado. ¿por qué le dicen tercerización del cuidado? Sí, o sea, la delegación del cuidado en otra persona. Porque no es una empresa. Sí, ¿verdad? ¿Una otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Natalia. Realmente